presencia del ingeniero Garcés Carlos, cónsul general de la República de Cuba en la península. Tenemos al maestro y querido amigo Enrique Martín Briceño, quien fuera director de la FILEI, de la Universidad de las Artes, de Patrimonio Cultural, es un intelectual importante, es musicólogo, un estudioso también de Rosario Sansores, así que ahí vas a tener un sinodal importante. Gracias a la presencia de Jorge Alberto Gutiérrez Calabeo, que ha hecho un trabajo increíble, es el director general del CID Galería, Centro Cultural, un espacio multimedia muy importante y que está desarrollando un trabajo increíble de intercambio, un puente entre las dos orillas, entre Yucatán y Cuba. Muchas gracias, abogado Jorge Alberto Gutiérrez. La periodista y amiga Aida López, que recientemente presentó sus libros en la Feria de La Habana. Felicidades, Aida. Periodista y escritora también, como tú, Sandy. Tenemos la subdirectora de la Oficina de Atención a Migrantes del Ayuntamiento de Mérida y su colega Daniel, el maestro, el Reiser del ballet moderno de Yucatán, el maestro Vianey Miranda, que está teniendo un éxito tremendo en todo el estado y va a presentarse en Campeche también. Gracias. Gracias, Mar Gómez. Gracias a todo el público que ha tenido la gentileza de escuchar a nuestra invitada especial, que es la joven poeta y periodista Sandra R. Cabrera, quien ha hecho una acuciosa investigación sobre una figura que a mi criterio no se ha, no es muy conocida, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Pero tiene una dimensión tremenda, y es la poeta y periodista Rosario Sansores, una meridana brillante, internacional. Tenemos al director de Cínicos Editoriales, Los Cínicos Editoriales, que es quien publica hace estas publicaciones. Esta guitarra hermosa es de Pedro Pablo Oliva, uno de los pintores más importantes que venden en Shotterville, en la Christie. Pedro Pablo Oliva, desde Cuba, Pedro Pablo Oliva. Y esto es de Fer. Todo esto lo maqueta esta señorita que tenemos acá, Sandra. La maquetación, el diseño, mira la calidad de esto. Y el director de la editorial, que es el Barry Olivera Castro, Ernesto Olivera Castro. Sin más, le damos la palabra a la poeta y periodista Sandra R. Cabrera. Bienvenida, Sandra. Yo me di a evocar mi vida, todos los recuerdos del pasado se agolparon a las puertas de mi corazón en tumultuosa avalancha.
Cerré los ojos desolada y vi cruzar por entre mis cerrados párpados el desfile silencioso de mis sueños muertos. Con estas palabras impregnadas de nostalgia, analizaba Rosario Sansores, el 6 de noviembre de 1927, en su crónica El desfile de los sueños, la añoranza por su tierra, México. Uno de los tantos paisajes dibujados desde la distancia y ese yo silencioso que caracterizó a la poeta, periodista, pero sobre todo madre y mujer, Rosario Sansores. Con estas palabras de la autora, a la que hoy nos ha reunido y nos ha dado cita, queríamos comenzar esta conferencia, este conversatorio, este intercambio, ya que para mí es todo un reto, una cubana, venir a hablar de una yucateca con colegas como ustedes. Y como todos saben, nací en Mérida el 25 de agosto de 1889. Rosario se traslada a La Habana después de casarse con Antonio Sangenis García, que nació en Guanajay, Cuba, en 1875. Hijo de Joaquín Sangenis y María Muñoz García, se reconoce que la familia de ellos tiene descendencia por el apellido catalán, pero no se tiene registro hasta el momento de dónde proviene la familia de Antonio, el esposo de Rosario. De este matrimonio, que se realiza en 1904 aquí en México, Rosario se convierte en madre de dos hermosas muchachas, Blanca y Beatriz. Desde su salida en México, que primero fue a Estados Unidos, Rosario vivió un año en Estados Unidos antes de trasladarse en 1909 a La Habana. Rosario comienza a escribir y ya en 1911 publica dos poemarios en La Habana, En Sueños y Quimeras y Del País de los Sueños. Pero en ese momento estos poemarios no fueron recibidos positivamente por la crítica y a pesar de eso ella lo deja escribir y en 1918, con 29 años, enviudece en La Habana, su esposo fallece y entonces comienza toda una prolífera vida literaria. Ahí es cuando Rosario empieza realmente a escribir a sus anchas, como diríamos. La capital de Cuba, La Habana, reverenciada por algunos y amada por muchos más, fue también templo de adoración de Rosario Sansores Prey. Como a tantos otros, la acogió como hija adoptiva y la retuvo durante 23 años. Ella regresa en 1932. La dejó partir como una renombrada poetisa y escritora. La mayor parte de su estancia en La Habana, Rosario residió en la barriada del Vedado. Para los que conocen La Habana, saben que es una barriada bastante céntrica y por donde se conoce, se tuvo registro de que vivió en lo que se conoce como la esquina de 23 y 12, muy céntrico. Sansores dejó una huella significativa en publicaciones destacadas de esta época, que es la época neocolonial en Cuba, la época de la República. En esta investigación, hasta este momento, se tiene constancia de que escribiera al menos en 6 publicaciones periódicas. Es decir, escribía para la revista Bohemia, El Fígaro, Diario de la Marina, Social, Carteles y el periódico Hoy. Eso al menos en Cuba. Porque en este mismo tiempo Rosario escribía para el diario Listín, que se llamaba Listín Diario en Santo Domingo, y además en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mismo México también colaboraba con otras publicaciones. Además de que se tiene registro de muchas publicaciones que están ahora mismo en la Biblioteca Nacional de Cuba, de que aún después de que regresara a México en el 32, siguiera colaborando con publicaciones de Cuba. Y el ejemplo fue el 14 de febrero de 1944, donde se publicó en El Pisol su poema La Puerta. Creo que ya hemos pasado por ahí. Rosario en su escrito abarca en numerosas temáticas. Era una escritora muy multifacética y su vocación de periodista también le daba esa facilidad de cubrir muchos escenarios. Cultivó géneros desde la poesía, la crónica, narraciones, artículos, reflexiones. En muchas de sus publicaciones a veces eran cartas románticas a algún amor en la distancia y otras veces eran reflexiones bastante filosóficas de la importancia de la vida, de por qué vivirla. Su lenguaje coloquial, sin dejar de ser culto, le permitió que lo que para muchos era su mayor revés o su mayor crítica, para muchos la hizo una escritora que llegaba a todos los públicos, que se acercaba a las mujeres de casa, todo el que se sentía identificado con su literatura. María Eugenia Mesa Olzabar es una profesora de Holguín que en el 2009 hizo un artículo acerca de ella por su aniversario de muerte y hacía referencia
a esos nichos literarios que Rosario desarrolló en Cuba. Y una cita decía: un repertorio de poemas conformado por calles, parques, edificaciones prominentes, el mar, las playas, todo un muestrario de paisajes atractivos, de sentidos recuerdos, composiciones plenas de recurrencia que atestiguan sus preferencias por determinados sitios inspiradores de versos, tales como el canto a la ciudad azul, donde se describe su belleza, ambiente y las características de sus gentes. Se trata de un poema portador de una mirada turística, aunque la percepción de la poetisa va un poco más allá, porque está forjada por la experiencia personal de quien la contempla, la palpa y la siente a diario. Disímile señala los ejemplos de este tipo de publicaciones. Rosario estaba enamorada de los parques de La Habana, de las calles, escribía sobre los carnavales de La Habana. Ejemplo de esto son los poemas de El Parquecito del Cristo, que se publicó en la revista El Fígaro, el número 1 de 1929, o La Ciudad Vieja también. Para la romántica poetisa, los parques tuvieron una connotación especial, y tres de los parques fundamentales que ella legitima en su poesía es el Parque del Cristo, el Parque Central y el Parque de Tulipán, a la que ella le escribe un poema que sale publicado junto a una crónica titulada Los Parques Habaneros, en la revista Bohemia del 9 de marzo de 1927. También, cuando se va a hablar de la obra de Rosario Sanzón en La Habana, hay que hablar de todo lo que le inspiró el malecón habanero, del mar. Yo creo que de cierta manera le recordaba a su tierra, y ahí escribe una crónica que se llamaba La Canción del Mar Azul, que se la dedica al barrio de Cojima, que muchos conocerán, que se localiza en La Habana del Este, y además Cojima tiene la característica que es un barrio de pescadores, y ella lo califica en su crónica como una paloma tendida a la orilla del mar. La Habana y sus callos fueron el escenario de Andares, de ese tejido de historias que narraba después Rosario. Siente la necesidad de crear verso de cuanto llame su curiosidad, las circunstancias cotidianas, los lugares donde se recrea el costumbrismo, o simplemente porque le proporciona una distracción espiritual. En el Diario de la Marina y en la revista Bohemia, que fueron dos de las publicaciones donde más ella participó, se publicaba lo que después aquí en México se reconoció como el epistolario sentimental, que eran unas crónicas hermosas, y ahí hablan de muchos temas. La mayoría son crónicas románticas, pero también hablaba mucho de La Habana. Tenía la particularidad de mostrar el ecosistema cotidiano. Sansones no, además de que a veces escribía de lo que se imaginaba, de lo que le gustaba, de esa imaginación tan prolífera que tenía, también escribía de sus experiencias, de lo que veía constantemente. Era una mujer, para mí, que vivía enamorada. Era una mujer que, aunque muchos llamaban cursi, romántica, pero era una mujer con un valor, con un verso adornado, con una educación sentimental, y que por eso creo que llegó a muchísimas lectoras, a muchísimas mujeres, además de que muchas de sus obras eran muy de vanguardia de aquella época. No era una mujer quizás de izar banderas o de hacer comentarios políticos, pero sí de romper esquemas en su literatura. Eso es muy importante. Otra cosa que para mí fue muy peculiar a la hora de investigar este personaje y esta persona, ver toda su historia, ¿no? Porque cuando uno se la buscaba en Cuba, decía, bueno, Rosario Sanzón, que vivió 23 años en Cuba, y después cuando regresa a México, escribe en el periódico Novedades y está casi 40 años ininterrumpido sin escribir a México. Pero es que no fue. Si Rosario no empieza cuando regresa a México. Ya Rosario escribía ininterrumpidamente cuando vivía en Cuba. Sí, escribir para 6 publicaciones al mismo tiempo, para mí, es algo digno de admirar. Sí, imagina aquel tiempo teniendo 2 hijas y estando viuda. Sí, para mí, eso en aquella época, disculpen, me voy y además, que no se le reconocía quizás, o el poder todavía no se reconoce la repercusión que tenía cuando Rosario publicaba en revistas junto con Dulce María Loinás, poeta cubana,
junto a Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura de Chile, junto a Rubén Darío, Alejo Carpentier, Pablo Neruda, Alfonsín Storni, Enrique José Balona, Emilio Roy, que los cubanos conocerán más porque es considerado el primer historiador de La Habana, que además era el director literario de la revista Social, revista en la cual Rosario publica en 18 ocasiones. Es decir, no era que publicó fortuitamente, sino que publicaba con cierta sistematicidad. Todas esas cosas las tenemos registradas, catalogadas, con proyectos futuros. Una de las cosas muy importantes es que la obra de Rosario no se marcó solo en La Habana. Rosario era muy querido en Matanzas, llamaba sistemáticamente a Matanzas a la casa del poeta Iturralde, y eso se registró en varias ocasiones en el Diario de la Marina, que además la tenía como una exquisita poetisa que enjollaba, que hacía joyas literarias para las publicaciones de La Habana, así que la tenía en una alta estima. Y en Matanzas también, en el anuario del Grupo Índices, en el anuario de 1935-1936, el Grupo Índice era una tribuna abierta de ideología que reunía a muchos artistas de la isla. Se encuentra publicado que el viernes 11 de octubre, en el centro de la isla, que radicaba en la ciudad de Cárdenas, participa Rosario Sonsoles con el poema Bésame Más en un recital del señor Reinaldo Asensio. Pero esto no fue lo único que aparece de Rosario en este anuario, que es muy interesante porque habla de muchos artistas que estaban vinculados a la ciudad de Matanzas. En este anuario me llamó muchísimo la atención un artículo que se llama El sexo en la literatura femenina, estamos hablando de 1935, del señor Guillermo González Contreras. Y Rosario Sonsoles es mencionado junto a otras autoras como Emilia Bernal, María Luisa Vera, Emilia Agustini, Blanca Luz Blum. Y les voy a citar textualmente lo que dice el autor sobre estas escritoras que estaban tocando el erotismo y la sexualidad femenina de una manera conservadora para la época. Dice, la necesidad de que la mujer captara esos magníficos supertonos de la sensibilidad erótica para que los percibiera la inmensa mayoría de seres carentes de imaginación y escasos de capacidad receptiva. El aporte fundamental de estas mujeres había consistido en explorar las más profundas emociones suyas y de su época, expresando en términos líricos su visión de la tragedia sexual. De esta suerte, no solo han estructurado en vocablos rítmicos los sentimientos inarticulados y las insuficiencias que guarda en su pecho la mujer, sino que han contribuido a crear un modelo de emoción que hasta ellas permanecieran desconocidos o sin formas. Es decir, que estas escritoras habían visualizado, habían mostrado sentimientos que muchas mujeres quizás guardaban y por miedo a la época y por miedo a aquello integrante de que el hombre puede, pero la mujer es más de la casa, más de los hijos, se guardaban. Y entonces ellas visualizaron, pusieron, mostraron todo este erotismo, toda esta sexualidad, este romanticismo. Y es que la obra de Rosario para mí, yo creo que si hubiese vivido en aquella época, era una obra que levantaba a cualquiera de los asientos, que hacía aplaudir, que bañaba de complicidad, que creaba una complicidad, porque su manera de escribir, de hecho, era muy de diálogo, era como si estuviese conversando con sus lectoras, las hacía partícipe de su obra y a veces escribía y dejaba el título o dejaba los textos con puntos suspensivos. Y uno se preguntaba por qué. Y después cuando uno se pone a investigar, bueno, es como que te estoy dando la idea que cada cual le dé el final de la historia, que quiere desde lo particular, desde lo sentido. Gastón de los Ríos, un escritor cubano, en un extenso artículo dedicado a la brillante poetisa, dice en 3 renglones: la autora de Las horas pasan se ha sublimado mientras se va la vida. Inútil hacer resaltar la belleza de este libro. Son tantas que serían insuficientes las líneas en que necesariamente debe cerrarse este estudio. Las horas pasan había visto la luz en Cuba en 1921 y para enero de 1922 la revista Bohemia promocionaba la venta del poemario en todas las librerías. Pero no fue suficiente y en septiembre de ese mismo año se publica una segunda edición. Quizás el éxito fue la madurez que había alcanzado
ya Rosario, que venía escribiendo en 1911, pero ya en 1922 había empezado una madurez literaria, ya se escribía sistemáticamente. Tenía criterios más firmes, más rotundos, más definitivos. Y así lo dice María Luisa de Soler en una reseña el 10 de julio de 1921 en Bohemia sobre esta composición literaria que fue fulminado por en las librerías. Se acababa rápidamente, eso fue, las noticias aparecían como que había sido un boom literario en La Habana. Y una de las cosas más impresionantes de las personas que escribían acerca de Rosario, que no fueron pocas en la época, fueron muchos, lo que tendríamos que estar aquí en la mañana entera, que se cuestionaba era que a veces Rosario parecía una mujer triste, una mujer nostálgica. Y en esta reseña, María Luisa se cuestiona: ¿sueña todavía con cabellos blandos y bocas obsesionantes? No. Rosario Sansores ha vivido su vida y conocido por experiencia propia el valor verdadero de los afectos. Por eso sus sueños de ahora no se parecen a los de hace 10 años. Y pues yo creía que no, pero que no, era imposible. Rosario había dejado su tierra, perdido a su padre, a su esposo, el amor. Y esto se convirtió en tema recurrente tanto en su escritura como lo que escribían sobre ella. Un ejemplo fue en la revista Social de septiembre de 1925, donde ella publica los poemas Salmo y Canción Triste. Y en este último poema ella tenía algunos versos que para mí son el modo de una sentencia y una súplica espiritual. Olvida y sueña, alma mía. Tras estos poemas, dos reconocidos autores le dedican sus versos a Rosario Sansores, Vargas Vila y el panameño Enrique Geisel, ambos transmitiendo la gran admiración que poseían por su obra literaria y por su belleza femenina. Porque Rosario Sansores, que era presentada en los periódicos y revistas como una exquisita poetisa mexicana residente en Cuba, también fue una mujer atractiva, muy femenina, y reconocida tanto en Cuba como después de su regreso a México por los sombreros que usaba. Esos sombreros grandes, con plumas, pero también reconocida por su particular forma de escribir. Indiscutiblemente, cultivó y profundizó en Cuba. Consultar las revistas para esta investigación ha sido un tanto complejo, parcialmente debido a que ya hace más de un siglo que Rosario llegó a La Habana y más de un siglo que esta reconocida escritora comenzara su colaboración en Bohemia, que lo hace el 24 de agosto de 1919, peculiarmente un día antes de que cumpliera 30 años de edad. Y inaugura esta colaboración en la revista Bohemia con un texto que se llamaba Una historia de amor, relato que ocupara 2 páginas de la revista. De esta revista hemos catalogado 150 recortes de publicaciones de Rosario Sansores, de los cuales 31 son cuentos, crónicas, reseñas románticas que abarcan de 2 a más páginas. Es decir, que escribía extensamente, escribía con amplitud, con deseo, y a la misma vez que estaba escribiendo en Bohemia, al otro día estaba escribiendo en Diario La Marina, y al otro día estaba escribiendo en Social, como en el periódico Hoy, en el Litín Diario, que es de Santo Domingo, y al cual no profundicé porque bueno, yo estaba enmarcándome en la obra que hizo en Cuba, pero en el Litín Diario de Santo Domingo tienen una vasta publicación, también muy frecuente, publicada también en el Litín Diario. En 1928, en la revista Bohemia, Rosario escribe alrededor de 4 o 5 artículos que a mí me llamaron mucho la atención y me gustaron lo personal mucho, que bajo el nombre Almas de Mujer, con una sección literaria en la revista, Rosario se adentraba en la vida de mujeres que trabajaban en fábricas, en casas de correo, mecanógrafas, en tiendas, y pues son artículos muy bellos, hermosos, porque muestra, más allá de su propia experiencia, muestra la experiencia de otras mujeres, cómo las mujeres que trabajaban llevaban el trabajo y la vida de madre. Son artículos preciosos. No fueron muchos, fueron solo en 1928, alrededor de 4 o 5. Y en esta revista realmente fue donde más Rosario publicó en la época. Incluso en 1936, ya estando aquí en México,
Rosario, el periódico La Prensa, publica en la capital de México, en el DF, publica un artículo que se llama La eterna juventud del doctor Juan Antiga. El doctor Juan Antiga fue un doctor que tenía muy buena amistad con Rosario, y ella hace todo un artículo sobre este peculiar doctor, y siempre estaba alegre, lo caracterizaba siempre su alegría, su profesión, y que además él, años atrás, el 15 de junio de 1930, había escrito sobre Rosario. Sí, ambos habían escrito uno sobre el otro, y él había escrito sobre el libro que en 1930 publica Rosario, que es El Breviario de Eros. Este libro rompió todas las fronteras, las reseñas literarias que se hicieron, la crítica literaria de La Habana lo recibió con un amor, con una pasión. De hecho, en la revista Cartera del 15 de junio, el doctor expresa: devoro y medito cada uno de sus deliciosos párrafos, saturados de la emoción que caracteriza la exquisita sensibilidad de Rosario, que en sus poemas, como en su prosa, nos dice cómo ha sentido la vida a través de su temperamento de artista, de mujer y de amante. Y sobre este poemario, que era realmente era prosa lírica, no era en verso, escribieron muchísimos autores. Y uno de los que para mí más me impresionó fue Enrique José Barón, que los cubanos que estén aquí sabrán que era un gran pensador, filósofo, pedagog cubano, que envía al diario de la Marina una carta que él había enviado a Rosario Sansores. No quería leer la carta completa, pero yo creo que lo mayor que le podía haber dicho Barón a Rosario, que para mí es lo que resume toda la obra de Rosario, es que le dice: ha dado usted a la literatura americana un libro. Y yo creo que dicho eso, en la carta él expresa muchos más elogios, muchos más, le hace como un resumen literario, pero Barona declara que hasta ese momento él no había conocido nada en ese género literario que superara el libro Breviario de Eros. También en esa publicación de ese mismo día, donde sale la carta de Enrique José Barona, sale un artículo de José Esquivel Rey, que le sonará. Bueno, era primo por parte materna de Rosario y que también escribía, más allá de ser abogado. Bueno, Rosario fue reconocida por muchos y se publicaron sobre ella tanto en el Diario de la Marina como en la revista Social. Aquí está una de las reseñas que hicieron sobre el Breviario de Eros. Ahí está, es la que hace el doctor Juan Antiga, donde él suelta una energía, una vitalidad. Así lo describe el primo de Rosario, con mucha vitalidad, que era todo lo que necesitaba la caracterización del amor desde una mujer en esa época. La poesía de Sansores logró lo que pocos, como decía anteriormente, que su mayor crítica y supuestamente revés se convirtiera en su mayor trascendencia. Posibilitó que su obra alcanzara a todos los públicos, que se sintiera reflejado con la realidad, que con tanta sapiencia y perspicacia reproducía. Y en esta realidad le faltó el humor, la capacidad de dialogar con sus lectores. Y es por eso que el 30 de abril de 1930, en La Habana, Rosario Sansores jugaba con el humor delicado, travieso, divertido sin ser bufo ni grotesco, siendo también una de las espectadoras que de seguro cada día se encontraba con más de un tonto en su camino, al escribir: ¿por qué hay tanta gente tonta en el mundo? Se lo recomiendo para leer. Lo iba a leer porque me parece un poquito extenso para el tiempo que tenemos, pero se lo convido a leer para que vean otra faceta de Rosario, humorística, un humor refinado y muy agradable. A mí me gustó muchísimo, me lo aprendí de memoria, ya le he hecho el cuento a toda la familia porque me gustó mucho. En Cuba también a Rosario se la bautizó como la Alondra. En muchas publicaciones sale referencia de Rosario así como la Alondra. Y mereció un reconocimiento en su carrera desde el Diario de la Marina hasta
hasta el periódico Hoy, que era un periódico que salía en varias ocasiones en el día. Pero cuando a veces se habla de Rosario Sanzona, lo primero que muchos dicen es, no, el problema es cuando tú te hayas ido, después se musicalizó con el Pasillo de Sombra por Carlos Brito, el ecuatoriano, y que le fue merecedor de mucho reconocimiento de Ecuador. Pero es que nuestro reconocido músico intelectual, internacionalmente reconocido, Ernesto Lecuona, musicalizó Palomita Blanca. Y este bolero, con letra de Rosario, el día de ahorita en 1926 está entre las 40 composiciones más importantes de la isla. Y cuando íbamos a la vitrola, cuando iban, ojalá hubiese podido ir a la vitrola, el número 78053 era el que ponía la canción de Ernesto Lecuona con Rosario. Aquí, no le puedo buscar la de la canción. Tras mucho trabajo, pudimos rescatar este fragmento de Palomita Blanca de Ernesto Lecuona con la letra de Rosario González. Sombras y este es Palomita Blanca. ¿Qué canta? No, bueno. Es Bueno, disculpe que no estaba muy buena la grabación, pero creo que pudimos rescatar de... ¿El piano se le pone? Nilo Menéndez. Nilo Menéndez. Cubano. Sí, sí. Ah, sí. Sí. Otra de las facetas que más me gustó descubrir de Rosario, porque cuando uno se adentra a veces a investigar por la vida de una persona, no sabe todo lo que se puede encontrar, ¿no? Y más en una ciudad que ha cambiado tanto como La Habana de aquella época a ahora. Y es que la obra de Rosario no solo se limitó a publicar en revistas, periódicos o poemarios, también realizaba en el Teatro Principal de la Comedia, que fue anteriormente el Teatro Heredia, que se ubicaba en Ánimas, entre Parado y Zulueta. Ese teatro ya no existe, fuimos en su búsqueda y eso no existe. Eso fue demolido entre 1955 y 1957 para la construcción de un parqueo. Pero en ese Teatro Principal de la Comedia, Rosario se presentó y hizo recitales en varias ocasiones. Una de las ocasiones fue el 8 de noviembre de 1928, que lo promociona la revista Carteles, y además después, el 6 de octubre de 1928, Rosario en la moderna poesía, que muchos conocerán, la moderna poesía, queda en la entrada de la calle Obispo, a la cual
Rosario le escribe más de una obra porque era su vía predilecta para caminar. Y hay 2 poemas y una crónica sobre ella. En la modelo poesía Rosario ofrecía la Semana de la Autora, ¿sí?, que se presentaba, y el plus que tenía era que todo el que fuese y comprara uno de sus libros, ella le regalaba una foto firmada por ella, autografiada. Y bueno, por ahí se pueden encontrar millones de cosas, hay millones de recortes. Hasta ahora tenemos alrededor de 200 obras de ella catalogadas de todos estos periódicos. El objetivo es seguir, es continuar, es seguir visualizando la obra de Rosario, porque me parece que es fundamental. Me parece que es muy importante no solo para los mexicanos, sino también para los cubanos, porque ella en la crónica social, en la crónica de aquel tiempo, hizo aportaciones, rompió esquemas, y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba investigando, ¿no?, buscando desde internet en Cuba. En el 2011, aquí en Yucatán, se publica un libro que se llama 10 años de juventud, y en el prólogo de la autora Beatriz Espejo, que se llama, el prólogo se decía Rosario Sensores, cronista de sueños, ella decía: al morir dijo que había escrito cerca de 1000 poemas, seguramente sentada ante su máquina de escribir, con un café que le llevaba a la sirvienta y vistiendo una de esas batas o sacos de cama hechos en brazo, con lazos a la cintura y alforzas. Diseños de algún famoso diseñador. 1000 poemas son demasiados, y no hay quien pueda escribirlos ni siquiera dictados por ejércitos de ángeles guardianes. A 135 años de su natalicio y 52 de su muerte, a 13 años de la publicación de este libro aquí en Yucatán, y con toda una bibliografía inmensa en las bibliotecas de Cuba, Estados Unidos, España, entre otros, me aventuraría a soñar con la idea de que Rosario Sensores Pérez escribió mucho más de lo que hoy conocemos, de lo que hemos leído, de lo que se ha encontrado. Su legado documental está esperando por ser descubierto, por ser catalogado, y muchos de los poemas más por ser musicalizados. Ese es el objetivo principal del camino que ha comenzado hoy en su tierra, donde una cubana se aventuró a indagar sobre una mujer tan grande que a la vez humilde, tan sincera, tan vanguardia sin alzar banderas, tan romántica e inmensa madre de familia que cada día luchaba por mantener a sus hijas, una mujer de su tiempo y de estos, donde necesitamos más de su romanticismo e imaginación. Aquí, donde me responde el murmullo del viento que en sus alas arrastra la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Vamos a cederle la palabra un momentito nada más y después pasamos a las preguntas y respuestas para que Barry, director de Cínico Editorial, lea el resultado del jurado del premio Diógenes editorial. No, simplemente quería felicitarte por la restauración, porque todo es una factura, por la investigación, por el ejercicio de criterio, que es lo más importante. Quiero hacer acotar que está su libro, donde está la transgresión de la literatura y la bestial honestidad, como decía el Dr. House, ¿no? O simplemente Aronofsky en La ballena, ¿no? Porque yo pienso que la persona que no tiene esa transgresión literaria, esa honestidad, se vuelve triste. Paso rápidamente a leer el acta del jurado como parte de los círculos editoriales que organizamos. En el marco de la Feria Internacional de Lectura del Estado de Yucatán, FILEI, aprovechamos la oportunidad para dar a conocer los resultados del fallo del jurado al Premio Diógenes de Poesía Internacional 2024 por los Cínicos de Editorial en esta su primera edición. Agradecemos mucho la respuesta y la confianza de los 35 participantes y el alto trabajo de los 7 jurados compuestos por Raúl Ortega, Alfonso, poeta, escritor y corrector de estilo; Sandra Cabrera, periodista, poeta y especialista en medios visuales; Pedro Juan de la Portilla, licenciado en artes escénicas y escritor; Omar Villasana, poeta, escritor y editor; Marisa Ramos, poeta y escritora; Antonio Carrillo, poeta y promotor cultural; y Ernesto Rivera Grafa, poeta, escritor y editor.
todos en el ámbito de la creación literaria y la cultura en general, mismo que concedió otorgar el Premio Diógenes de Poesía 2024 a Alexis Rosendo Fernández por su poema En medio del tiempo de la espera, por el buen dominio del lenguaje que se refleja en el uso de la imagen y otros recursos poéticos. Así como 3 primeras menciones a Inés Molina por No se vende abarrotes, Fidel Valverde por Peón Cuatro Reyes, Benigno Horta por Gary al Absurdo, y menciones a Luis Ortega Medina por La Nieve, a Nisley García por Hoy quiero gravitar en tu costado. Cabe destacar el valor artístico de todos los premiados y su entera dedicación. Quiero agradecer a la FIDE y sus representantes la atenta invitación de gran importancia en el ámbito intelectual, así como a la Asociación de Cubanos por su apoyo constante. Siendo el 12 de marzo en FIDE Mide del Catán 2024. Muchas gracias. Aquí está cuando recibe el premio. El premio es un hinduista que vive en Miami, un gran poeta, merecido. Fueron 7 jurados. Se hizo las tablas de Diógenes, como decimos. Cada jurado votó de distintas partes del mundo, votó por el que quiso, y él fue el que más votos obtuvo. ¿Sí? Se le quiere entregar como jurado a Santa Rosa y a Pedro Juan de la Portilla. Gracias. Y por mí es todo. Gracias por su presencia. Oye, una pregunta, Barry, ¿de cuánto era el premio? $200 por un poema solo. $200 y la publicación, ¿no? Sí. No, vamos a hacer una publicación de todos los premiados en pasta dura. Y el próximo premio de un poema, ¿cuánto es para yo participar? $500. Bueno, te tendré que sacarte las celebraciones porque Está bien, gracias. No, Pasamos a las preguntas y respuestas. A ver, con Sandra, el que quiera preguntar, oye, maestro, muchísimas gracias por la puntualización de esa gente, porque yo dije, oye, me llamó la atención que le jugó a cantar. Digo, ¿cómo es eso? Porque a ver, ¿quién? Pues así rápidamente, Sandra, pues la verdad, muchísimas gracias por visibilizar esta poeta yucateca. Realmente, como decimos, nadie es profeta en su tierra. Creo que sí está subvalorada, no solamente en México, porque tengo conocimiento, si no me equivoco, aquí el musicólogo me corregirá, que creo que en 1927 le musicaliza un poema Ricardo Palmerín, y creo que es el único que en México en esa época, en el primer tercio del siglo XX le musicaliza. Que yo sepa, Guti Cárdenas nunca le musicalizó, le cantó pero no le musicalizó. Cuando me refiero que a los compositores de aquella época renombrados no se tomaron el trabajo de mirar a esta mujer. Entonces, y creo que en la actualidad son nuestros poetas, deberíamos de darles más visibilidad, porque así como en la literatura, los de Guadalajara, Juan Rulfo, Arreola, así como les visibilizan, creo que nosotros deberíamos también de darle esa importancia. Y yo te felicito porque la verdad es que tú, siendo cubana, tengas ese empuje, tengas esa emoción, que la verdad es que tú la transmites. O sea, no necesitas ni siquiera leer porque ya lo traes y se te desbordan las palabras y quisieras decir todo lo que tú has investigado, y eso que todavía falta, porque falta saber todo lo que hizo en Ecuador. En Ecuador es casi, creo que hasta monumentos tiene. Entonces, pues yo creo que a partir de eso, a ver si aquí los que estamos metidos en la cultura podemos hacer algo pues para poder también visibilizar. Obviamente, pues tú vas a seguir con este trabajo, que incluso estás pensando ya en hacer un documental o no sé qué otra cosa, y pues la investigación sigue, ¿no? También habría que ver lo que hizo en México, porque también en esa parte que en 1932 ella se regresa, pues también en la Ciudad de México deben de haber información en los periódicos y todo. Entonces esto va para largo y a lo mejor ni siquiera terminemos con estas generaciones. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades y pues enhorabuena. Qué gusto tenerte aquí en esta tierra. Gracias. No, este es el primer paso. Yo creo que ella y el maestro Enrique van a hacer clic. De hecho, sí, la investigación se quedó a media. Claro. Hubo un momento en que mi mamá me tuvo que
cuándo vas a organizar información, cuándo vas a escribir la guía de la conferencia que vas a dar, no puedes seguir. Pero es que mientras más buscaba, por ejemplo, Diario de la Marina, muchas veces buscabas y la mencionaba. Y tú decías, aquí hay algo, pero no era que había un escrito de ella en particular, sino que te estaba promocionando lo que iba a salir en la revista Bohemia, en el próximo número de la revista Bohemia, en lo que dice, tú ibas aquí, es un engranaje tan grande. Entonces, de ahí te decían, pero la próxima publicación de San Salvador va a ser en la revista social. Y fue, para mí fue muy emocionante. Y realmente cuando, no voy a mentir, cuando descubrí la carta de Enrique José Barona hacia Rosario, yo di saltos, gritos, mi pareja pensó que no, lo que hiciste, ¿qué te pasó? Y bueno, es que Enrique José Barona era una personalidad, lo sigue siendo en Cuba, y que le dedicara una carta enviando su obra diciendo que hasta ese momento no había encontrado una obra de ese género que la superara, pues yo creo que ya solo esa carta merecía toda la investigación, merecía todo el reconocimiento y merecía llegar aquí. Que por supuesto, voy a hacer un paréntesis, agradezco a todo el que ha hecho posible que hoy esté aquí. Desde la Asociación Hermanos Ahí, de Cirque, los cínicos, el consulado, con Recién, Seleculca, es decir, a todos eternamente agradecidos, porque a veces dicen, no, una cubana que está investigando ahí, pero bueno, que te escuchen, que se apasionen junto contigo, que se den cuenta y sigan. Y he de decir que Rosario y San José creo que tenemos una conexión muy especial. Y algunos me dirán, ¿pero por qué? ¿Y cómo? Cuando Pedro Juan me dice, no, porque tú sabes que hay una poeta y periodista yucateca que vivió 23 años en Cuba, y dije, sí, me puse a buscar. Santo Google, que dice todo, y bueno, ahí empezaron las pequeñas pistas que quizás sean subjetivas y para las personas no digan nada, pero Rosario Sanzón nació el 25 de agosto de 1889, yo nací el 31 de agosto de 1989. Ella era poeta, periodista, y yo soy poeta y periodista. Y por ahí, buscando, hubo una amiga que de mucha filosofía oriental me dijo, para mí tú eres la reencarnación. Y yo le dije, ay, por favor, y por ahí, pero por ahí uno se va apasionando, se va adentrando, y cuando va descubriendo cosas que además también te identifican, el amor que le tenía La Habana, el amor que le tenía Malecón. Ella es Rosario y yo soy, sí, se llama Rosa. Sí. Y entonces, ha sido un tema muy apasionante que a mí me apasiona mucho. Disculpen si en algún momento me vieron muy nerviosa, es la primera vez que me dirijo a un auditorio con tanta responsabilidad, porque es una responsabilidad hablar de una persona al que uno no conoció y además en su tierra. Muy agradecida y pues espero que esto siga. Si tenemos el proyecto, terminar la investigación completa en Cuba, por lo menos en Cuba completa, poder hacer un libro, pero ya con las imágenes de los recortes de periódico, con todo, gráfico, porque escribir por escribir y no mostrar, pues como que yo creo que se queda media, ¿no? Catalogar su obra. Y bueno, y sí, y queremos después que tengamos todo eso, hacer un documental que ya tiene nombre, pero no voy a reservarlo ahí. Bueno, pues muchísimas felicidades, Sandra. Bueno, ya respondiste una de mis preguntas. Quería saber si ya hay algo publicado de esta investigación. Vamos a cosas. Todavía no hay nada publicado. Quería primero llegar aquí, intercambiar con las personas que la conocen y que se dan una retroalimentación, porque en 4 meses uno, además, es que escribía demasiado, decir demasiado, pero no es demasiado, escribía mucho. Como se debería decir, escribía mucho. Era una mujer que tenía un mundo en su cabeza y escribía de muchos temas, como una romántica que parece que me identifico con ella. Yo soy una romántica del siglo XXI, pero también soy una romántica. Y yo creo que sí, que a partir de ahora, bueno, entonces ya irán saliendo resultados de la investigación que, como se le va diciendo, y espero que sean bien acogidos porque es el objetivo, que se vea. Otra pregunta más. Yo sé que García Cartuna puso música a un poema de los Sansoles. Hay otros cubanos que también musicalizaron a los Sansoles. Una violinista camboyana que se llamaba Teresa de la Torre. Francisco Formel, Juan Formel, y
pero te digo, tengo mi computadora llena de Rosario, ya la computadora es mía, tengo todas las revistas y los periódicos digitales completos, se los busqué en la biblioteca, y bueno, ahora seguir buscando, quizás el problema es que el Museo Nacional de la Música también ha estado en muchos cambios, y bueno, también entrar ahí al Museo Nacional de la Música a ver si también aparecen más cosas, es que hay que buscar por todos lados. Es que son 4 meses, no te dio tiempo de investigarlo todo. Estamos empezando. Ese es, Pero esa muy es una buena esa idea señal, por- muy buena esa señal. por explorar, sí. Gracias. Sí, en esa época también se publicaban partituras en las Sí, revistas, en las revistas. diarios, así que pues, De quizás hecho, las revistas de aquella época eran muy ricas culturalmente. Publicaban de cine, teatro, todo, televisión, todo. Eran muy buenas. Y yo creo que sí, que se van a aparecer muchas más cosas. Yo estoy segura que sí. muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. ¿Queda un minuto más? Ya estamos en tiempo. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Sandra, por tu magnífica investigación. Yo creo que este es el primer punto y creo que deben sentarse tú y el maestro Enrique. Yo creo que pueden hacer que ese puente entre las dos orillas fructifique, ¿no? Y el patrocinador es Le Cirque, la Asociación de Tubac, y como periodista también Aida es una ferviente admiradora también de Rosario Sansores, María del Rosario Sansores Prim, romántica, muy romántica, adelantada a su tiempo, se casó jovencita y además de eso la tildaban los críticos de cursi. Pero ¿quién no ha sido cursi? ¿Quién que se haya enamorado? ¿Los mexicanos No ha sido cursi. ¿Quiénes la tildaban de cursi? ¿Los mexicanos o los cubanos? Maya cuando se enamoró, O sea, los era mexicanos, cursi. no los cubanos. O sea, Darío, que es un portento poético, también fue cursi. Pues, ¿qué Pero tiene? ni siquiera los cubanos la tildaron de cursi, fueron los propios mexicanos. Ah, sí, bueno, pero en fin, es una mujer extraordinaria que se ha apropiado del espíritu, o sea, el espíritu de ella reencarnado por eso de esas cosas de los astros, de la alineación, no sé. No, yo creo que fue una experiencia. Yo creo que esto va a seguir. Yo creo que esto va a seguir. Pero por lo menos es mi intención. Mi intención es esa, llegar hasta el final. Ella viene bueno, y además Enrique es el presidente actualmente de la Sociedad Palmerín, Que es una sociedad de Rosario Sansores. Es que de hecho me lo comí, disculpe rápido, me lo comí en la presentación por los nervios, pero es que en 1955, el 4 de julio de 1955, la embajada de Cuba aquí en México le extiende la orden de mérito para los Manuel de Semper. Apareció en el video, pero es que, bueno, el video era por un lado y la orden de mérito a Mambí. Sí, que estamos investigando por qué le dan la orden de mérito para los Manuel de Semper, porque esa es la máxima orden que dan en Cuba, que se la dan normalmente a personas que han tenido que ver con el gobierno, con luchas, pero bueno, eso ya nos queda para una segunda conferencia, quizás en la FILEI del año que viene. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Excelente.